Bienvenidos a Dimensión 593. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a la cabina de Dimensión. No, mentira, todavía no tenemos cabina, pero bienvenidos a su podcast de confianza Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, deseando que ustedes y su familia se encuentren sanos y bien. Una vez más, acompañándolos y hoy día con un tema que personalmente a mí me apasiona, me gusta y del cual he intentado leer, aprender e investigar un poco y estoy seguro que todos ustedes lo van a disfrutar. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. No sé qué en otro la hora que estemos. Buenas noches, Quique, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Dimensionados, bienvenidos una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen, ya saben. Estamos una noche más aquí para hablar de un tema, como dijo Quique, es bastante divertido este tema, es muy interesante, sobre todo es bastante polémico. Las personas que estén viendo aquí este signito, que nos estén viendo por YouTube, no, aún no somos satánicos, no nos hemos pasado al satanismo y estamos aún en este proceso. Ya vamos a hablar de aquí. Tenemos hoy noche una invitada con nosotros. Ya vamos a presentarla y que darle paso al invitado. Bueno, yo quiero presentarles a ustedes justamente, quiero que nos remontemos a cuando, antes de darle paso a la persona que está con nosotros, quiero que nos remontemos al momento en que la humanidad nace, ¿sí? Hombre y mujer se encuentran, empiezan a procrear, crean una comunidad, la comunidad tiene que solventarse, tiene que empezar a sobrevivir, por lo tanto los hombres, como suelo decir yo a veces, salen de compras, se van de cacería 2, 3 días a buscar comida, matar mamuts, cazar pescados y traer. Mientras esto sucede en la comunidad, la mujer se encarga de educar, vigilar, cuidar y sobre todo sanar a las personas, niños y otras mujeres que se quedan en espera de que los hombres salgan de cacería. ¿Por qué pongo en relevancia esto? Porque mientras nosotros como varones salíamos de casa y lo que sabíamos era cazar, seguir, rastrear presas, las mujeres empiezan a entender cómo funciona el mundo que les rodea y sobre todo especialmente para qué sirve cada una de las plantas y cómo encontrar un equilibrio entre lo que ellas estaban cuidando y la misma naturaleza que las rodea. Esta sabiduría va trascendiendo tiempo tras tiempo, conocimientos cada vez más profundos son adquiridos, empiezan a entender y tienen una concepción distinta del mundo, pero como a todo lo que es distinto en nuestro planeta, lamentablemente, y como a todo lo que si tú lo sabes y yo no tengo que juzgarte, gracias a Dios estamos en Dimensión 593 y eso aquí no pasa. Las mujeres que tienen esta sabiduría empiezan a ser juzgadas y son llamadas con el nombre de brujas. Y nos empiezan a enseñar la historia de la vieja fea con un sombrero largo y una bata sucia que puede simplemente raptarnos y convertirnos en un dulce o llevarnos a una casita de chocolate y comernos cocinados. Cuando realmente las brujas a lo largo de la historia demuestran ser las mujeres más sabias, más educadas, y es gracias a ellas, para quienes no lo sepan, que la medicina hoy en día existe, porque es el conocimiento del manejo de las hierbas lo que hace que las investigaciones cada vez vayan más a fondo. Comienzo dando esta pequeña introducción porque hoy un grupo de personas, ya no solo mujeres, un grupo de creyentes, por así llamarlo, empiezan a crear un ruido en la sociedad y la gente empieza a querer saber un poco de esto. Y estamos tratando este tema porque algunos de nuestros oyentes nos han escrito y nos han dicho, oigan, hablen sobre esto, queremos saber, ¿qué les parece si investigan sobre este tema? Y hoy tenemos con nosotros a Saoris. Saoris, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hola. Buenas noches, buenas madrugadas. No te importa que te diga que eres una bruja, ¿no es cierto? No, para nada. Para nada. Con honor. Y no le importa que le diga que es una bruja porque Saoris es una wicana. Y es del tema que vamos a hablar el día de hoy. La Wicca. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Si es que el triángulo es del fuego y yo soy un ser de fuego porque tengo mucha energía, ¿me lo voy a tatuar? No, los símbolos significan cosas mucho más importantes. Y tampoco hay que tenerle miedo, como decía Cristian,
Muchas personas vemos el pentágono de las 5 puntas y empezamos a asociarlo inmediatamente con cosas negativas, cuando ya vamos a ver más adelante que la Wicca tiene todo lo contrario. Es algo mucho más natural y mucho más equilibrado que muchas de las cosas que nosotros creemos. Quiero que tengan, como siempre, y como siempre se los he dicho, tengan los ojos muy abiertos, sean curiosos, y esta vez no vamos a ver al cielo buscando luces, pero posiblemente podamos subir la vista al cielo buscando escobas voladoras, porque hoy vamos a hablar acerca de Wicca, brujería y todo eso que esta religión, porque es considerada una religión, lo genera y nos atrae. Sabrís, ¿cómo has pasado? Muy buenos días otra vez. Cuéntame, ¿qué es la Wicca? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Para mí es un honor hablar de algo que en verdad ahora está llamando la atención y me encanta. Me parece que por fin estamos pudiendo hablar de esto y qué lindo que está en este espacio. Bueno, la Wicca realmente es una forma de vida. Más allá, tú decías, es una religión, más allá de una religión porque no está constituida como tal, es una forma de vida que se une a los ciclos de la naturaleza y al entendimiento de la energía y hace un manejo de energía. También están las energías creadoras del sol y la luna, está unido a todos los ciclos y lleva con el objetivo de unirte y fusionarte con esos ciclos que ya están ahí. Tomar la energía disponible, usarla a tu favor y por qué no hacer de esto una forma de convivencia. Como tú lo decías, hay que comprender un poco que el wiccanismo es el neopaganismo. Es la parte nueva y es el retomar todas estas cosas ancestrales. Y por eso nos diferenciamos un poco, porque el wiccanismo es tan nuevo, comenzó a salir en los 40, 50, pero solo retomó mucho de lo que ya era. Realmente nos consideramos paganos, porque estamos dentro de este grupo de no religión, donde se convierte en una forma de vida muy orientado a lo que fue la parte europea, porque ahí es donde está el mayor conocimiento sobre esto. Sin embargo, el conocimiento ancestral es mucho más profundo y cada cultura tiene su conocimiento ancestral. Entonces, cuando hablamos de wiccanismo, nos asociamos mucho a toda esta idea europea y muy, muy nórdica del conocimiento ancestral y el manejo de muchas energías. De lo que yo tengo entendido, más o menos la Wicca fue desarrollada por la mitad del siglo XX, para darle un poco de historia y de contexto a esto. Esta fue, y el término Wicca apareció con Gerald Gardner, que era un funcionario jubilado británico que afirmó haber descubierto una antigua religión pagana llamada y la vinculó con la llamada hipótesis del culto de las brujas, ¿verdad? Se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX. Entre lo que es Wicca, de lo que yo tengo entendido, viene más o menos, se deriva el nombre, y aquí me gustaría, Sabrís, que me corrijas. De lo que yo leí, decían que Wicca se deriva de llamar witch, que es el término en inglés de bruja, y wit, que es el término masculino de sabio. Entonces, la pronunciación de las dos genera este nombre de Wicca, hablando justamente de conocimiento y sabiduría y además de brujería, por así llamarlo. Sí, efectivamente. Gerald Gardner fue el que lo dio a conocer y lo dio a conocer en el mundo occidental. Pero para muchas de las personas que están en la parte indoeuropea, todavía existe comunidades completas que viven dentro del wiccanismo, sin llamarlo wiccanismo, ¿no? Para ellos es parte de su cultura. Por ejemplo, hay un campamento vikingo que mantiene casi secas, o sea, completamente las tradiciones como son. Y ellos van celebrando lo que nosotros lo llamamos rituales o hechizos, pero para ellos son formas de vida. Lo que hizo Gerald Gardner fue, él vivió en India y después tiene una vida interesante. Y él lo que hace es recopilar esto y llevarlo a la parte occidental, pero no nació con él. El término sí puede ser un poco, viene justamente de la unión entre sabiduría y brujería, que lo llaman ahora el wiccanismo. Pero también puedes llamarlo paganismo, también puedes llamarlo
brujería. Creo que ya pasamos de esa época donde nos sentíamos ofendidos y nos decían brujas, y ahora no, realmente se está abriendo para ser conocido como tal. Aquí una consulta. ¿Cuál es la diferencia? Y estoy completamente de acuerdo, me encanta cuando muchas personas dicen, ay, me encanta que me digan que soy bruja o brujo, no me interesa, más bien lo siento positivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un wicano o una wicana y la bruja del barrio? Me refiero a la persona que te lee las cartas, porque a eso le hemos llamado brujas, y todos estarán, bueno, a quienes nos estén oyendo en otros países, cuéntenos ustedes cómo se los denomina o a qué llaman brujos, pero aquí en Ecuador es muy común decir, ay, me voy donde la bruja tal, me voy, en Quito a lo menos hay una bruja famosísima cerca de una iglesia, ya creo que los quiteños saben a quién me estoy refiriendo, no le vamos a hacer publicidad, pero, y señora, si usted no está oyendo y quiere publicidad, simplemente comuníquese. Pero todo Quito sabes, no, es que me voy, yo ya hice cita con la bruja y es que la bruja de tal me dijo. Entonces, aquí viene mi duda. ¿Qué tanta diferencia tienen los brujos wicanos con la bruja del barrio? Con la bruja que te echa cartas, te lee el tabaco, te pasa el eucalipto, la hierba y la ortiga para que se te pasen los males. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre magia y wicanismo. ¿Ya? La magia en sí es el manejo energético dirigido, y eso no es único del wicanismo. Eso lo maneja, por ejemplo, el Reiki, tiene una forma de sanación, llamémoslo así, que es energía dirigida. Okay. Los temas orientales, la acupuntura también trata de manejar energía a través de puntos específicos. Entonces, la magia es el manejo de energía dirigida para un propósito. Entonces, magos somos todos. La magia la tenemos desde niños, el problema es que dejamos de creer en ella. Pero el wicanismo ya tiene una estructura de conocimiento, de aprendizaje, de forma de vida, de ciclos, de entendimiento del mundo. Y está muy vinculado a la concepción pagana del mundo, de cómo se concibe las relaciones, de cómo se concibe la crianza, de cómo se concibe el papel del hombre, de la mujer, de los hijos, cuándo se vuelven hijos, cuándo está visto el matrimonio. Es una cultura, por eso yo la llamo una forma de vida. Porque tú la magia, puedes ponerte tu traje, leer el tarot y después continúas. Pero cuando es una forma de vida, eso se involucra en los pequeños rituales que tomas para entrar a tu casa, en las pequeñas cosas que tú haces para sanarte a ti mismo, para sanar a otros, en cómo escuchas tu cuerpo, en cómo tomas esa energía que está disponible en el universo y la confluyes a través de ti y la envías y la emanas a través de ti. Entonces creo que ahí es la diferencia entre el wicanismo, que ahora está más estructurado y ha sido más estudiado. Y bueno, ahora se están abriendo escuelas de wicanas, se está dando este tema de las sumas sacerdotisas y todo lo demás. Es un poco más comercial, pero no deja de ser interesante porque se está dando a conocer. Se está permitiendo que estas cosas se hablen y se transmitan, porque la energía es tan abundante que todas la podemos usar. Y entonces ahí está el cómo lo use. Ahí va mi siguiente pregunta acerca del tema del cómo está de moda, pero antes de entrar a ese tema, yo solo quería contar una cosa que en las investigaciones me pareció muy divertido y curioso, que decía, la magia tiene mucho con hacer figuras y símbolos y trazar símbolos de distintas maneras para atraer o invocar energías, como tú lo acabas de decir. Y me decía, donde yo investigaba, decía, efectivamente, todos hemos hecho magia alguna vez. Y ponía un ejemplo tan simple, que estoy seguro que Cristian lo usó muchísimo, que era el tema de abrir el cuaderno, mientras estás en clases, ver a tu compañera y empezar a dibujar un corazón y poner tu nombre y el nombre de la persona. Y ponías eso y dibujabas y hacías tus símbolos alrededor. Ya de hecho, eso era crear un símbolo que atraía una energía que posiblemente generaba un propósito. Entonces a mí me llamó mucha atención que nosotros tenemos la idea de que magia significa con una varita tipo Harry Potter, y en lo que me explicaba me decía, no, lo que estás haciendo es canalizando la energía para que un propósito se cumpla de alguna manera. Entonces si tú dibujando los corazoncitos en tu cuaderno y poniéndole la flechita y poniendo el nombre de la persona,
hacías que esa persona se fije en ti de alguna forma, ya de hecho conjuraste un pequeño hechizo generando una atracción. Me parece súper interesante y curioso, pero sí, todo el mundo creo que en algún momento ha hecho eso. Y a lo menos cuando hablas por teléfono y dibujas todos los corazones, símbolos y demás en una libreta para que crean que estás prestando atención. Chris, creo que querías decir algo ahorita. O sea, a ver, no, tranquilo, no te preocupes. A ver, vamos a darle un poquito de empaque y contexto histórico a justo lo que estamos conversando. Tal vez las personas que nos estén escuchando y estén escuchando de magia, bueno, todo el mundo creo que conoce lo que estamos diciendo, las brujas, esta forma de vida, y creo que muchas personas confunden la Wicca con todo lo que tiene que ver con la Ouija, cosa que no estamos hablando de la misma cosa, no estamos hablando, voy a dar un poquito de empaque y contexto histórico en este sentido, justo lo que estaba diciendo Saorice, lo que estaba diciendo también Quique. La Wicca es este conjunto de conocimientos ancestrales que vienen talándose desde la prehistoria. Si es que uno ve todos los gráficos en las cuevas y demás, todo este tipo de cosas que se hacían con los rituales chamánicos de antes, pensemos en los indios Hopi de Estados Unidos, los pieles roja y demás, tienen esta idea de contactarse con los espíritus, hablar con los antepasados, todo este tipo de cosas vienen a conformar todo lo que luego se crea como Wicca. Recordemos que la Wicca, y justo lo que decía Sabrice, es este conjunto europeo de ideas que vienen de la Gran Bretaña, vienen de las ciudades y de los pueblos nórdicos. Y también hay que hacer un empaque aquí. La Wicca no solo es de este tipo de pueblos nórdicos, la Wicca no solo es de uno puede creer dentro de la Wicca en cualquier dios antiguo, en cualquier energía y demás. Ya lo vamos a explicar esto más adelante, pero recordemos que creo que esta idea de la bruja, de la brujería, de la típica, del estereotipo de bruja, como decía aquí, que vuela en una escoba, que se viste con trajes negros, que es una señora larga, fea o algo por el estilo, viene mucho con toda la propaganda que le dio la Iglesia católica, hay que hacerlo así, en toda esta casa de brujas. Recordemos, y en contexto histórico, que la casa de brujas comienza alrededor de los 1450 hasta los 1750. El cristianismo va atrás de estas personas, va atrás de las brujas. Tenemos millones de historias, de películas y demás al respecto, donde se comienza a cazar específicamente a estas mujeres, porque se las tildaba de brujas. Dentro de este contexto histórico, Enrique VIII, en 1533, él redacta un tratado de todo lo y pone bajo pena de muerte el invocar los espíritus malignos, que se los mal llamaba y mal denominaba así, y se comienza a dar esta caza de brujas. Pasan los años, pasan los siglos, y estamos hablando de 1450 cuando comienza la cacería de brujas. Ahora di el dato de 1533 con Enrique, y Jacobo I en 1597, él también condena a las brujas porque son adoradoras del diablo, y esto es lo que mal se denomina como adoración a los cultos satánicos y demás. Ahora, recordemos, porque muchas personas también van a decir, no, pero yo conozco brujas que adoran a un culto satánico o algo parecido. La brujería, como se denomina a la Wicca, que justo Kike estaba diciendo, esa Saorice, que es del witch cult, que viene de la cultura inglesa, el culto de las brujas, viene con este empaque que uno puede adorar o puede seguir las tradiciones que uno concuerde con esto. Creo que Saorice aquí me va a dar la razón. En esto de la Wicca, uno puede hacerse a sí mismo, no sigue cánones tan estrictos como serían los de las religiones y demás, sino que uno puede ir evolucionando como persona. Recordemos eso como
poquito de contexto histórico y bueno, ya vamos a hablar ahora con Saorice, que nos explique más o menos todo lo que es esta confusión energética, cómo se denomina a la diosa y al dios, porque esto es interesante de la Wicca, que tienen estas dos deidades y dualidades que son dios y diosa por sí mismos, el dios representado en el sol y la diosa representada en la luna. Entonces, a ver, Saorice, cuéntanos un poquito más acerca de esto. Cuéntanos cómo primero cuéntanos cómo tú personalmente definirías a esto de la brujería, cómo tú llevas tu vida y la confusión energética que tú tienes para esto. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que es un llamado. Yo creo que si lo creemos y lo llevamos a diferentes vidas, todos tenemos un llamado. Hay personas que, por ejemplo, están sintiendo este llamado de llegar a sus raíces incas. Y al final terminan con este manejo energético. Muchos están yendo a sus raíces hindúes y terminan en yoga y terminan en un montón de todo lo que es la medicina ayurvédica y estás manejando también estas energías. La Wicca es otra más, está representada por esta parte indoeuropea, pero es un llamado. Yo realmente creo que es cuando te llama, es porque tiene alguna misión con tu alma. Por eso sientes, ya lo viviste, lo reconociste. Y para mí fue así. Cuando yo comencé a estudiar, y fue justamente por la universidad, que en las materias que yo tenía que coger tenía estas opcionales que le llaman y que tienes que rellenar tu currículum porque si no, no cubres el número de créditos. Yo estaba en una universidad católica. Y entonces tenían justo la escuela de catolicismo, o sea, la escuela que era para la formación de monjas y de curas. Y yo tomé historia comparada de las religiones y comencé a seguir esto y me interesó mucho. Yo ya había tenido el conocimiento, pero muy bajo, muy bajo. Había escuchado, había visto y cuando comencé a ver, yo ya me uní a un grupo y en este grupo comenzamos a estudiar y era gracioso porque claro, yo ya la adopté, la reconocí. Cuando yo comencé a ver la estructura dije, oh por Dios, o sea, esto es lo que yo quiero, es lo que yo me siento en casa. La reconocí inmediatamente. Y para mí el paso fue sumamente fácil. Conté con un grupo de estudio, conté con una persona que me guió, lo cual para mí fue valiosísimo. Pero hay que entender que el camino en la Wicca es un camino en solitario. Nadie te forma. No es aquí como que tú tienes que seguir cursos y que si no sigues cursos y que alguien tiene que darte el conocimiento, no viene así. El camino es muy solitario. La responsabilidad completa de tu formación, de tus creencias, es muy solitaria. Es tu completa responsabilidad. Y por eso hay Wiccas de todas las formas. Unos se van más hacia los druidas, otros se van más hacia lo vikingo, otros se van más hacia la herbolaria, otros se van hacia las gemas, otros se van a todo. Y es hasta interesante. Cuando los vikingos viajaban, porque ellos lograron tomar mucho de muchas culturas, cuando viajaban y fueron para Oriente y con ellos hicieron relaciones muy estrechas, se unió el yoga con la Wicca para formar lo que se llama Wida. Y es algo que, por ejemplo, yo estoy tratando ahora de hacer y ellos unieron esto y generaron todo lo que es Wida, que une la guerra con yoga, con meditación y conceptos paganos. Entonces, es súper interesante porque hay tantas formas a las que tú vas, pero realmente convierte de un llamado. La Wicca te encuentra, te llama, te llega, te atrae. Efectivamente. Llegas a casa y te sientes ahí. ¿Por qué? Porque concuerdas, es como que lo reconocieras. Y después de eso se te hace muy fácil. Y como solo tiene una regla, se vuelve súper sencilla la forma de introducirle en tu casa. Y la única regla es que si no hace daño a nadie, haz lo que quieras. Es todo lo que se necesita. Exacto, justo lo que... No, perdón, sigue, Kike. Iba a decir lo mismo que creo que ibas a decir tú, que es justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención y que iba a toparlo en este momento para aquellas personas que nos estén escuchando, porque conozco la cabecita de muchos de ustedes y muchos deben estar pensando, claro, esos llamados malignos, no señores. Quiero que entiendan esa regla. Justo es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando me decían, ¿sabes cuál es nuestro único mandamiento? No le hagas daño a nadie. Mientras no lastimes a nadie, haz lo que tú quieras. Entonces, significa que no estoy lastimando, no estoy afectando,
no estoy robando, no estoy corrompiendo, no estoy llevándome millones de dólares de hospitales públicos en avionetas para luego golpearme el pecho y invocar a la religión. No, estoy haciendo las cosas para bien. Y esta es una de las cosas que también lo quería comentar porque Chris lo dijo hace un momento, decía, bueno, cuidado con mezclarnos con el satanismo. Ojo que también en el tema del satanismo hay dos escuelas que habría que en algún momento, y qué chévere que lo podamos topar, porque hay una que únicamente utiliza ese nombre para hacer una contraposición a lo que la religión como tal no ha demostrado o ha fallado, y el otro sí utiliza ese nombre para llevarlo hacia el lado de maldad. Entonces, hay que también ser un poco cuidadoso al como podríamos utilizar ciertos términos, pero en este caso no, más bien la Wicca no tiene que ver con la parte de satanismos ni nada por el estilo. De lo que yo entiendo, ustedes y Fabriz vas a poder darme un poco más de esto, que fue algo que ya contó Cristian. Ustedes creen en dos dioses como tal, sino que ustedes creen en un dios macho y un dios hembra, el dios y la diosa. Y en el dios hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque ustedes lo llaman el dios cornudo, ¿puede ser así? Uh-huh. El dios, sí, por aquí lo tengo anotado, el dios cornudo. Es el dios Pan realmente. Astado, el dios astado, perdón, el dios astado. Entonces, cuéntame un poquito más sobre este duoteísmo que ustedes tienen, ¿por qué creer que, vamos, volviendo, como dice Cristian, poniendo un poco el tema histórico, me llama mucho la atención, porque estamos hablando de culturas ancestrales que siempre hablan de una dualidad, ¿verdad? El yin y el yang, en el lado nipón, en el lado hindú, los dioses y las diosas, pero es con esa evolución y la llegada del cristianismo que nos volvemos monoteístas y de un solo género, Dios, hombre, macho. Hijo y espíritus, no es un espíritu, es un Espíritu Santo. Es decir, todo se vuelve masculino y apartamos nuestro lado femenino. Pero por eso vuelvo y repito, me gustaría que nos cuentes un poco este duoteísmo que ustedes tienen, de dónde viene, por qué es el dios astado, quién representa ser la diosa, quién representa ser el dios astado, que además dentro de esta magia termina siendo uno solo, después de todo. Uh-huh. A ver, háblanos un poco. Me recuerda a esas clases de religión cuando nos trataban de enseñar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos son uno solo y no debemos dividirlos, pero sí hay que dividirlos. Me confundo yo en esas clases, pero a ver, trata de explicarnos a estos pobres mortales. A ver, mira, es el concepto real de la dualidad. Nosotros estamos, llamémoslo en esta experiencia humana, experimentando la dualidad. Es decir, tú tienes el frío y el calor, tienes la luz y la oscuridad, y todo se mantiene dentro de esta dualidad. Y el momento que los paganos veían esto, se dieron cuenta que es así. Entonces, entendieron que hay un femenino y un masculino. La cultura china lo llama el yin y el yang, para entenderlo así. Son energías, es una energía femenina que tiene un propósito y es una energía masculina que tiene otro propósito, que al unirse se da la creación de todas las energías del universo. Entonces, realmente esta es la idea. Más que el Dios, porque nosotros somos politeístas, porque puedes coger un dios, tantos dioses como tú quisieras, pero realmente responden solo a estos dos tipos de energía. Una energía masculina, que es una energía de fortaleza, es una energía de protección, es una energía de movimiento y es una energía de mucho valor. Y tienes esta energía más femenina, que es una energía de creación interna, de apaciguamiento, de inteligencia, de acogimiento, porque si el uno es de protección, entonces la feminidad es de acogimiento, es de mantener estas cosas más en calma, más en sabiduría, más en sanación. Entonces tú manejas todas estas energías que están, porque si tú tomas las flores, por ejemplo, tienes la parte femenina, tienes la parte masculina, y el rato que se unen, forman la vida. Y así se da la vida, así se da la sanación, así se da todas las cosas en el universo. Entonces, es a eso a lo que nosotros
no adoramos, sino que estamos conscientes de ella. Y entonces aquí se da esta diferencia entre rituales y hechizos, porque tú dices, bueno, y entonces los rituales significa tomar la energía que está disponible y meterla en tu interior, tener conciencia, mezclarte con el todo. Y los hechizos es tomar esta energía que está en el interior para llevarla al exterior para un propósito específico. Y entonces ahí tienes igual la dualidad. Tú no puedes iniciar un ritual sin la masculinidad y la feminidad. De la misma manera que no puedes llevar un hechizo sin la masculinidad y la feminidad. Y así vas haciendo todo esto. Entonces, el concepto de ¿qué pasó con el dios astado? En la naturaleza, la representación masculina estaba llevado justamente a los cuernos, porque los cuernos tienen esta representación en la naturaleza. Siempre, ¿sí? Los hombres llevando los cuernos. Hasta en la Wicca. Sí, más o menos. Pero no están tan mal, ¿ya? Siempre los hombres. Por favor, a los dimensionados masculinos, que nos dejen sus comentarios aquí. Hagamos una revolución para que dejen de ponerme cuernos a los hombres. Ya, creo que ha llegado. Es otro tema súper interesante. Bueno, sigamos. Y entonces... estaba representado por los cuernos, justamente porque tenían los venados y se daban cuenta que el venado con cuernos era el masculino y el que no llevaba cuernos era el femenino. Y veían otra especie y se daban cuenta que en los insectos muchos de los que llevan los cuernos eran masculinos, y entonces hicieron del dios astado y realmente en la parte griega lo tomaron como el dios Pan, que el Pan significa todo, es el absoluto. Y entonces, cuando entró la parte ya judeocristiana, ingresó esta idea de llamarlo el diablo. Entonces, si tú tomas al dios Pan, que es un dios natural, que representa simplemente la masculinidad, pero que no es lo único. Tú no puedes concebir al dios Pan sin la concepción de la feminidad. Lo tienes ahí representado como el diablo. Entonces, claro, cuando te decían, bueno, y tú adoras al dios cornudo, al dios astado, al dios Pan, no lo adoro, sí, está ahí, y claro, era el diablo, y obviamente salimos culpables, ¿no? Era el dedo que podías decir, sí, culpable. Claro. Entonces, más o menos es eso. O sea, esa es la energía. Más que, aquí no hay idolatría, no hay este concepto de oh Dios, oh diosa, sino es la concepción de que tú eres parte de eso, lo llevas adentro, está afuera, y la capacidad de verlo en el mundo. Creo que eso es lo más bonito. Sí, creo que la religión... A ver, aquí hay que topar un punto, porque justo cuando comenzamos escucharon a Saurice que ella dijo que no se concibe como una religión. Hay mucha dualidad en el tema de la Wicca. Hay algunos wiccanos que dicen que, por ejemplo, que utilizan la magia para ciertos rituales y demás. Y si es que se pregunta a distintos wiccanos, uno dice, oye, una pregunta, ¿sabes esto de lo que es? ¿Tú crees que se ocupa la brujería dentro de la Wicca? Hay wiccanos que te van a decir que sí, hay wiccanos que te van a decir no, para nada, es simplemente esta conjunción con el universo y demás, como lo señala Saurice. Debemos darnos cuenta una cosa, que volviendo a lo que estábamos diciendo hace un principio, en 1953 es donde Gerald Gardner crea, por decirlo así, esta religión que se diría Wicca. Se comienza a dar todo y bueno, desde Gardner hasta la fecha ha tenido 1 millón de cambios, no solo la escuela gardneriana de la Wicca, sino un montón de escuelas. Por ejemplo, hablando de la escuela celta, la Wicca celta, que es una de las más conocidas, de las que más se toman. Saurice creo que quiere decir algo. Saurice. Eso soy yo. Sí, creo que la escuela celta es una de las que más llaman la atención, es las que más se ponen a disposición de todo lo que de esto, porque creo que tiene un lado muy romántico la parte celta, que uno dice, mira, los dioses celtas, el panteón de los vikingos, o el panteón de esta cultura celta. Y ahí es donde entran mucho este símbolo. Exacto, vamos a hablar un más poderoso de la historia. Exactamente.
Y justo vamos a hablar un poquito de este símbolo de aquí, el símbolo del pentágono, que todo el mundo lo asocia con el diablo. Primero el pentágono está así, cuando se asocia con el satanismo el pentágono está hacia al revés, la punta de la estrella está hacia abajo. Es que parece una cabrita, tiene las orejas y los cachos. Exacto, y es justo por eso, si es que ven el triángulo invertido, justo parece eso, parece la cabra, que es lo que dice Quique. Pero hablándonos directamente desde el panteón celta, que es lo que estaba comentando Saurice hace un momento, tenemos que entender que la Wicca celta tiene ciertas distinciones muchas veces con los otros tipos de Wicca. Dentro de la Wicca celta se da el culto a las diosas, es lo que estaba hablando Saurice. Tienes la representación del hombre y de la mujer. Si es que ustedes comienzan a investigar y comienzan a ver todo esto de la Wicca, se van a dar cuenta que el hombre se lo representa como un círculo y unos cuernos de arriba, prácticamente, que sería como una media luna sobre el círculo, y esa es la representación del macho. Y a la mujer se la representa como un círculo y como dos medias lunas hacia los lados, que esa es la representación de la feminidad dentro de la Wicca. ¿Por qué? Porque estos son los 3 ciclos de la luna. Menguante, la luna arena en el centro, y al otro lado sería la luna creciente. Entonces tenemos estas 3 representaciones, y creo que la Wicca celta se basa en eso mucho para hablar de la gran madre, de la madre y de las diosas guerreras. Algo creo que iba a decirnos Quique aquí. No estaba pensando en menguante, creciente y luna llena. Yo me hago líos con eso, al igual que cuántos días tiene cada mes. Perdón. Nada, Me vieron dibujando en el dedo, con el dedo, para los que lo están oyendo, es que estoy dibujando en el aire con el dedo pensando en los... Sí. Por favor, enséñenle al Quique cuál es el Oye, yo todavía utilizo utilizo la famosa canción para saber cuántos días tiene cada mes. No es culpa, hay cosas que no tengo. Sí me han dicho que los nudillos, pero no. Para mí es mejor 30 días, trae noviembre con abril, junio, septiembre, los demás de 31, de 28, solo y uno. Ya, eso repito para saber qué mes voy. Oye, es un hechizo que yo me sé para poder invocar la memoria. Sí. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es del pentágono, dentro de la Wicca celta, aquí creo que Saurice me dará la razón, hay 5 poderes de iniciación dentro de la Wicca celta. Los 4 poderes que se pueden ver en las 4 puntas de aquí, de aquí, uy, Dios mío, aquí es donde yo me equivoco, acá y acá, que son prácticamente los 4 elementos de la Tierra. Solo por respeto a las personas que nos oyen en podcast, cada vez que Cristian dice aquí, acá y allá, está señalando el pentagrama que tiene a su espalda. Nos tienen, por favor, que ver en YouTube. Mi amigo Cristian casi siempre se olvida de los pobres amigos de solo podcast que no nos ven en YouTube. Sí. Yo sí me acuerdo de ustedes, déjenme a mí sus likes. Hagamos un ejercicio mental para las personas que nos están escuchando. Imagínense el pentágono, que es la típica estrella de 5 puntas, y en las 4 puntas inferiores, que no son la cabeza, son representados por los 4 elementos primordiales de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire, que son las 4 cosas que se basan. Y la punta de la cabeza dentro de la Wicca celta habla del espíritu, de cómo se confluye todo alrededor de esto para que tu espíritu trascienda, crezca y evolucione. Todos estos 4 elementos están representados por otro tipo de cosas que uno ya cuando comienza a entrar a investigar es muy, muy interesante este tema. Así que creo que justo lo que estábamos comentando antes. Bueno, ustedes saben, personalmente yo me considero un hombre de ciencia, yo me considero ido a la ciencia. Yo no creo ni en religiones ni en nada. Yo soy súper ateo en ese sentido. Y me encanta investigar sobre religiones, hablar con gente que cree de todo tipo de cosas. Y sin embargo, la Wicca es muy interesante en ese sentido. Lo que decía Saurice, no se basan en el hecho de vamos a adorar a una divinidad para que nuestra vida vaya bien, sino en el hecho de haz el bien para que eso se devuelva. Creo que aquí Saurice le voy a pedir que nos explique un poquito esto de la ley de la triple, creo que se llama la ley triple, ¿verdad? Que la es triple correspondencia. Exactamente, que es la ley que Dorian Valiente escribe dentro de su poema, y es esta ley que todo lo que tú hagas se te devuelve el triple, tanto bueno como malo. A ver, Saurice, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo nos explicas de eso?
recapitulando un poco, justamente lo que ahí contabas del pentagrama, aparte de los elementos, es muy importante el círculo que está alrededor, ¿sí? Cuando tú pones el pentagrama realmente es judeocristiano, representa más al tema de Israel. La estrella de Pero David. cuando tú le das el círculo alrededor, representa el wiccanismo, porque ese es el todo, ese es tu mundo y nuestro mundo, y representa este infinito, ¿no? El círculo es maravilloso porque representa el infinito y es la ciclicidad que nosotros tenemos en nuestra vida. Todo se repite una y otra vez, y cuando estás ahí vas otra vez, sigues por ahí y otra vez. Igual que las estaciones, igual que el día, o sea, si tú te pones a pensar, cae la noche, se levanta el día, cae la noche, se levanta el día, y así vives durante todo el tiempo. Entonces, esa es la ciclicidad. Entonces, como bien decías, es los 4 elementos, más el espíritu que te representa a ti, inmersos en esta ciclicidad y en este todo universal, de todas las energías y donde todo confluye. Y entonces es maravilloso. Y sobre la ley de la triple correspondencia, ¿no? Que muchos lo unen al karma, y donde muchos wiccanos que se han ido más a la parte hindú lo llaman el karma. Bueno, realmente es esto, ¿no? Es saber que las energías ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Y la ciencia ya lo dijo, que si tú golpeas o mandas una energía, pues regresará con el mismo impulso. Y entonces los wiccanos, o más bien los paganos, nos habíamos dado cuenta de eso hace mucho tiempo. Entonces, en el manejo de energía se representa lo mismo. Dorian Valiente le dio el nombre de 3, pero si tú estudias un poco más, hay otros que dicen que son 5, otros que dicen que son 7, y ahí entras un poco a la numerología, al fin eliges el número que más te represente. Es el tema. El wiccanismo lo plantea como que si tú haces algo, muy probablemente esa energía, imagínate que mandaste toda esa energía y esa energía pasó por todos los caminos que tenía que venir, regresó y regresa con la fuerza del 3. Entonces, si es que tú le dices, y ojalá se caiga, pues puedes más o menos comprender que ojalá tú te caigas por 3, ¿no? Y entonces así retorna a ti. Pero si tú haces las cosas bien, normalmente te va a regresar por 3 también. Y tú tienes esa opción de elegir. Y algo que a mí me encanta de la Wicca es esa opción de elegir. El libre albedrío es sagrado. ¿Por qué? Porque todo está puesto a disposición. La naturaleza, que es lo que a nosotros nos mueve, es tan abundante, que si tú le entregas una semilla, se da en 3. Tendrás un árbol y miles de años de frutas. A eso se representa más, a ese poder de la naturaleza y ese poder que la física lo ha demostrado miles de veces, de creación. Y cuando tú tienes conciencia de esto, ¿te atreverías a hacer un hechizo de amarre, por ejemplo? ¿O te atreverías a hacer la muy famosa agua de calzón que andan por ahí y a todo el mundo le tienen en sustos? ¿Me entiendes? Porque es esta responsabilidad. Todo este conocimiento ancestral y todo este conocimiento que tú tienes de encima, y cuando te das cuenta cómo funciona la energía, viene con una responsabilidad tan grande que la usas solamente para crear cosas buenas. Protección, ayuda, facilitar, pero siempre dejas este libre albedrío. El ser humano no puede eliminarse de ahí. Exacto. Aquí estamos hablando de todo lo que es magia blanca, ¿verdad? Aquí esto también quiero que nos expliques un poquito, porque existen 2 vertientes grandes dentro del wiccanismo. La magia blanca, que es la que se supone que se debe seguir dentro de los wiccanos, que es justo lo que está hablando Saurice. Protección, yo conozco de muchos wiccanos que, por ejemplo, hacen este tipo de conjuros, si se lo podría llamar así, con velas para protegerse, la vela blanca, que tienen un tipo de significado, de que no voy a entrar porque, exacto, porque yo no tengo mucha idea de lo que son velas. Los colores sé que son muy representativos, del rojo, creo que es pasión, si no estoy mal, no me citen por Dios en esto, pero también existe el lado y el bando de los wiccanos
que como es una, vamos a tomarlo así, una religión libre, lo voy a decir yo religión porque yo lo entiendo desde ese punto de vista, que es una religión libre, existe este lado de los wiccanos que también crean la magia negra, que, bueno, aquí para, entrando un poquito y adentrándonos en el mundo geek, las personas que se han visto El Señor de los Anillos, pensemos en Saruman, y también pensemos en Gandalf, estas dos dualidades que se muestran en la película, esta magia negra y esta magia blanca, ¿tú cómo la ves? ¿Tú crees que la magia negra está bien hacerlo? Aquí no vamos a entrar si es que existe o no existe, si se cree o no, aquí estamos hablando del wiccanismo y quiero que las personas entiendan eso, porque ya sé que me van a decir, oye, pero debate o replica con ciencia. Se puede replicar millones de cosas con la ciencia, pero aquí estamos para dar un punto de vista, hacer notar el wiccanismo, y quiero que me explique de eso. ¿Tú crees en la magia blanca y en la magia negra, o solo en la magia blanca, o crees que la magia negra también muchas veces se podría llegar a practicar? Pero a ver, yo antes de que Sauris nos responda a eso, yo ahí tengo una pequeña aclaratoria y sí, más bien, más que aclaratoria es, cuéntame lo que nos vas a decir, porque si estamos hablando de magia negra, pero el primer precepto del wiccanismo es, haz cualquier cosa sin hacer daño a nadie, por lo tanto, si yo hago magia negra, entonces ya no soy wicano, porque mi precepto principal es no hacer daño, y la magia negra básicamente se basa en lastimar de alguna manera a otra persona. ¿Estoy o no estoy? O mejor me voy. Los dejo. Chao. Quédate. Me quedo. Entonces, Sí. está bien. A ver, el concepto de magia blanca y magia negra no es un concepto pagano. Para nosotros hay magia y punto. Uh-huh. Y no existen brujas de todos los colores, como dicen la bruja blanca, la bruja verde, la bruja esto. No es así. El paganismo es uno. ¿Sí? Y en esto yo soy un poco puritana en el concepto wicano como tal. Lo que se entiende por afuera, y bastante hollywoodense, el de la magia blanca y el de la magia negra. Lo que nosotros comprendemos es que existe esta dualidad. Tú no tienes y no eres, como ser humano, solo unicornios. También tienes una parte interna que es oscura. Entonces, nosotros abarcamos todo esto. Y la magia negra la han concebido como, o sea, y es un concepto externo, vale acotar, la han concebido como la magia que hace daño. Pero no necesariamente. La magia negra, llamémoslo así, o como nosotros lo tenemos como la magia oscura, es poder mover esas energías internas. Ponte que tuviste un mal día, ¿sí? Y tienes tantas iras, que tú lo que necesitas es un hechizo para poder entender esa oscuridad que está en ti y usarla, porque tú puedes usar las iras y puedes usarla súper bien. Y puedes utilizar la nostalgia y utilizarla súper bien. Es la forma de canalizar. Está en ti. Entonces, es ahí donde está todo esto de la magia blanca y la magia negra. Y también entramos a otro concepto súper tabú, la magia sexual, que está considerada dentro de la magia oscura, ¿sí? Porque tú en esta concepción donde se está uniendo el masculino y el femenino, hay una energía de creación tan fuerte que si tú la logras canalizar adecuadamente, tienes opciones de materializar muchas cosas. Entonces, es cuestión de llevarla. Entonces, sí, el tema de que existen las magias malvadas, sí, pero no son magias malvadas, son intenciones de las personas específicamente que le retornarán. Nosotros no juzgamos. Cada quien, no tenemos el derecho de decir, porque tú no sabes la intencionalidad. Entonces, lo dejas y ya le retornará cuando tenga que retornar. Por eso es una creencia esto de la triplicidad de la correspondencia, ¿no? Esto está dentro de la red para las personas que nos están escuchando, volviendo un poquito, básicamente es como un código, prácticamente, bueno, fue creado, estábamos hablando antes, por Dorian Valiente, que es este poema creado por la Wicca, y prácticamente Dorian Valiente, entre las últimas líneas, me parece, si no estoy mal del poema, dice que las acciones que no causen daño se pueden hacer conforme a tu voluntad. Entonces, si es que entendemos esto, las acciones yo no le hago daño a causen... nadie ganándome la lotería, yo no le hago daño a nadie ganándome la lotería. Y justo esto te iba a comentar, porque si bien
al momento en que leemos esta frase, esta parte del poema, uno entiende y dice, ok, perfecto, yo puedo hacer mediante mi voluntad todo lo que yo crea conveniente. Va volviendo a la ley del triple, de justo esto que nos estaba comentando, si yo hago mal también me devuelve el mal en 3 veces peor, por decirlo de alguna forma, en esta forma. Entonces, pero tú crees, a ver, si es que hacemos dentro del mundo, no sé cómo vaya esto en el wiccanismo, pero si hacemos un ritual para justo lo que tú decías, ojalá te caigas, pero yo sé que hay rituales, ¿verdad? Que tú puedes hacer con un tipo de cosas. Ahí creo que viene la idea de la bruja con el caldero y que botan cosas dentro del caldero y están siempre sobre un pentagrama y este tipo de Yo cosas. estoy casi seguro que muchos de quienes nos están escuchando, que están más o menos de la generación de nosotros, están pensando en Doña Cleotilde, la bruja del 71, en aquel típico capítulo del Chavo que era Patas de borrego, cara de juicio. y iba cantando todo eso mientras movía el caldero, porque sí, efectivamente esa es la representación que tenemos de la brujería. Exacto. Y justo eso. Yo tengo un caldero, ¿no? ¿Ya ven que no es mentira? Es súper útil. Exacto, pero justo eso te quería preguntar. Si es que haciendo un conjuro, y tú dices, ojalá el Cristian el día de hoy le pise un carro. Esos conjuros se denotarían como magia negra. Se denotarían como irse hacia ese lado oscuro de la magia y que no estaría tan bien visto por muchos wiccanos. ¿Tú qué crees de eso? ¿Tú crees que se podrían llegar a hacer como libre albedrío? Bueno, está bien, el libre albedrío te da eso, hacer el bien o el mal, pero ¿tú consideras que hacer este tipo de conjuros está bien? O sea, si es que tú haces un conjuro, no sé cómo vaya muy bien esto, pero ¿tú te podrías proteger tal vez de algún tipo de conjuro? Claro. Okay. A ver, los hechizos, bueno, vamos a diferenciar un poco para que busquen los que están aquí, los que están interesados, busquen con cierta propiedad. Pero antes, Clarice, un ratito antes de que sigas, y quiero que te quedes ahí, porque yo voy a complementar lo que te acaba de decir Chris, y quiero que nos expliques desde ahí, para no hacer una pregunta sobre otra. Ok, tú vas a desear que Chris le pise un carro. No, por favor, no pidas que le pise un carro, porque sí, me quedo sin compañero. Pero si tú haces eso, estarías tú corriendo, o sea, si yo estoy logrando entender todo lo que nos has explicado, yo hago eso con la conciencia de que el día de mañana, si yo deseo que él le pise un carro, yo le pise un bus. Porque según la ley de la magia, yo recibo las cosas por 3. O sea, él le pisa una vez, a mí pisa 3 veces. Se va, regresa para ver si pisó y se va. Así de simple, ¿ya? Tomando en cuenta este entendimiento, ahora sí explícanos lo que nos ibas a decir. A ver, vamos a comenzar con lo que dice el Kike. A ver, verás, primero, efectivamente, volvemos, tenemos esta responsabilidad. Cuando tú sabes cómo se maneja la energía, que es lo que aprendes en el wiccanismo, cómo manejar esa energía, no te atreverías a hacer eso, ¿sí? Porque estás consciente de todo lo que eso conlleva y para todos los que puede ir y cómo puede regresar. Entonces tomas mucho cuidado y cierta distancia. Ok. Volviendo al tema, de lo que les decía, para que las personas que están aquí, que estén aprendiendo, puedan buscar con cierta propiedad y puedan discernir cuándo es, porque en el internet hay tanto y hay que saber discernir la información que tomas. Ajá. Entonces, tienes por un lado lo que es los rituales, tienes por otro lado lo que son los hechizos y tienes por otro lado lo que son los conjuros. El ritual, como yo les decía, es tomar la energía del universo hacia ti. Entonces son rituales energéticos, son esos que hacemos al 31 de diciembre. Báñate con agua y tómate 5 vasos y prende la vela y corre alrededor de la mesa. Creo que las personas de Latinoamérica, ¿no? La verdad, te soy sincero, nunca he hecho esto. No soy, como te digo, yo soy súper pagando en cierto sentido porque yo no creo en este tipo de cosas, las energías de este tipo de cosas no son mi mundo. Respeto y me gusta investigar y todo este tipo de cosas, pero para las personas que nos estén escuchando en Latinoamérica creo que es muy común esto, incluso en mujeres. Mira, ponte creo que es una tanga o algo así de color amarillo para llamar la buena suerte, el rojo para llamar el amor. El zapato.
aquí en Ecuador, no sé si en todos lados sea, pero aquí te dicen siempre el 31 cuando se acaba el año, ponte un billete en el zapato para que tengas plata, sal a dar la vuelta en la manzana con una mochila o algo así para que viajes, no sé, creo que Seguro, en varios... seguro nos estás viendo, estoy totalmente seguro que nos estás viendo. No voy a decir tu nombre, no voy a decir nada, pero ella, que nos está viendo, salió a correr, a dar la vuelta el 31 de diciembre en otro país y la policía la paró porque pensó que estaba robando. O sea, yo sé que me estás viendo y que me estás odiando, por eso no estoy contando quién eres, porque además sé que muchos de nuestros amigos lo están viendo, pero sería divertido que en algún rato nos dejes por anónimo cómo fue eso y cuánto tiempo te tuvieron detenida. Porque ¿qué hace corriendo alrededor de una manzana con maleta? ¡Señora, quieta! ¡Al suelo! Soy ecuatoriana. Claro, es literal. Pero esto ¿se hace qué? ¿Dónde? Y a nuestros amigos de mencionados, déjenos cuáles son sus rituales del 31. Nos encantaría saber qué hacen en otros países. En Ecuador se quema el viejo, que además para muchos también eso es algo súper Por raro. Dios, contextualiza eso porque nos van a acabar. ¿Cómo que queman a los abuelitos? Te queme el viejo suena a que vas a coger a una persona en la cara y Es que quemarlo. eso han pasado algunas turistas, han visto eso y eso sí es casos de turistas que están en Ecuador y de repente ven literalmente una persona ardiendo en medio de la calle y dicen, ¿qué pasó? Bueno, te contaré una experiencia en este sentido y perdón, me voy a salir un poquito del tema No, y haciendo lo que dice Quique. Mi sobrino es estadounidense. Mi hermano vive en Estados Unidos desde hace años y bueno, mi sobrino nació allá y casi todos los años, 98% de los de fin de año siempre ellos vienen a pasar acá para estar con la familia y todo, ya saben, típico latino que le gusta estar en familia y demás. Y es muy chistoso porque hace unos 6, 7 años tal vez, estábamos justo esto y contando un poquito de la tradición de aquí del Ecuador, que creo que no tienen casi ningún otro país en Ecuador y unos pocos pueblos mundo. de España, nadie más. Creo que sí, exactamente. Y, a ver, no, es Ecuador, los pueblos del sur de Colombia, o sea, los que son muy cercanos a nosotros. Muy cercanos a nosotros. ¿Sí? Y España, nadie más. Sí. Tiene tradición. Aquí vamos a contar, nosotros tenemos la tradición de quemar una representación del año viejo, que es lo que estaba diciendo Kiki aquí, que dice quemar el viejo, que es armar un muñeco de papel, acerrín, cualquier tipo de cosas que representa al viejo, el año viejo, y es básicamente eso, dejar todas las energías y demás malas y todo lo malo que te ha pasado en el año, quemarlo y tú saltar por encima para entrar al año nuevo. Eso es básicamente en resumen. Entre paréntesis, así muy chiquito, para que nos están oyendo de otros países, normalmente a esto le acompañas de viudas, es decir, de hombres, porque la mayoría son hombres, que se disfrazan de mujer, de negro, como si fueran las viudas del año que está yendo y lloran por la partida del año. Y en Ecuador, para quienes son fuera de Ecuador, en este año principalmente se dice que viuda que llore al 2020 será llevada presa, porque no va a haber nadie que le llore. Nadie. Exactamente. Entonces, contextualizando esto y volviendo a mi historia, lo que les iba a contar, es que bueno, bajamos a las 2. Por cierto, se quema a las 12 antes de las 12 de la noche algunas personas, pero lo típico es que se queme un poquito antes de las 12 de la noche para entrar al año nuevo. Entonces, bueno, bajamos a quemarlo al año viejo, lo estábamos quemando, estábamos saltando, y mi sobrino se le ocurre hacer una videollamada con sus compañeros en Estados Unidos para desearles un feliz año. Entonces ellos le dicen, oye, algo se está quemando atrás tuyo. Y claro, mi sobrino era un niño que de 11, 12 años, le dice, no, tranquilo, estamos aquí quemando al viejo. O sea, fue lo más chistoso del mundo porque se escuchaba decir, mamá, por Dios, están quemando una persona. Y se les escuchaba a los amigos de él en la videollamada decir, se están quemando un señor, ¿cómo van a quemar a un señor? Y claro, mi sobrino se mataba de la risa y me hace escuchar y yo me reía, pero para las personas que nos están escuchando, no se quema gente. No es algo así. Se queman incluso representaciones de políticos. O sea, si es que vienen al Ecuador, tienen que vengan esas fechas. Exacto, vengan esas fechas. Es muy, muy divertido. Recomendable. Y ustedes van a ver que en Guayaquil, una de las Es ciudades una más locura. grandes, se hacen muñecos de papel maché, pero son muñecos de 10 metros. Bueno, no tanto, no exageramos 10 metros, 3, 4 metros. Pero son muñecos súper bien hechos y van a encontrar de todos, desde Goku hasta Doraemon. O sea, el campeón del año pasado fue un
no me acuerdo qué personaje fue, pero medía 5 pisos, o sea, era del tamaño de un edificio 5 pisos de altura, ya para que 10 metros, calcule los entonces, metros, más o menos. No he estado tan en Ajá. locura, pero normalmente se hace eso, esa es la representación, y es muy divertido ver porque, claro, uno a veces quema, lo que más se queman aquí son políticos, y uno pone las caretas de los políticos y salta y los patea y todo porque es justo eso, esa representación de dejarlo malo. Bueno, por ahí yo creo que estamos haciendo mal y eso nos puede seguir contestando Soris y nos puede ir diciendo cuál es esta diferencia entre rituales y hechizos, porque Sí, quemamos justo a te iba a todos los decir. políticos y siguen, no, ni porque se les quema. Creo que va a tocar comenzar a quemarlos de verdad ahora sí. Bueno, te cuento. Entonces, sí, justamente todos esos son rituales y lo que estamos llamando ahí son las energías que están en el universo y todos nos confabulamos para tener un mismo sentimiento. Entonces, eso es un ritual. Y un hechizo es tomar tu energía interna y tomar todo eso que ya recabaste en la naturaleza con todos los simbolismos que es las velas, puede ser piedras, puede ser toda la parte simbólica que maneja la magia, y sobre todo la alta magia tiene simbolismos más fuertes para convertirlos en un propósito. Y el conjuro es aquel que tú usas con las palabras, porque las palabras son creadoras o destructoras, ¿no? Y eso lo dice la PNL, no lo digo yo. Tú puedes construir solo cómo formas la oración, cómo pones el papel, cómo escribes, manejas esa energía. Y el entendimiento del otro es completamente diferente. Entonces, el conjuro se hace con la boca. El conjuro es todas esas palabras que riman o que tú le das un propósito de creación o destrucción. Todo lo que se ve en las películas que dicen, yo qué sé, por ejemplo, representándoles muy mal a las brujas, pero dicen como que patas de sapo, ojos de ni sé qué, ni sé cuánto, espero que te crezca un tercer brazo o algo así. Es eso. Exactamente, y cuando tú vas estudiando, entonces tú vas haciendo este arte, o sea, porque es un arte, al final termina siendo un arte. Es este arte de unir la energía externa con todo ese conocimiento, con toda tu energía interna que ya te toma bastante tiempo entenderla, para transformar todo eso y pasarlo a palabras. Desde el arte de escribir conjuros es realmente casi poesía. O sea, te lleva a tener una estructura de escribir, de llevarla, puedes hacerlo en varios idiomas también, porque muchas veces el concepto de la palabra, hay veces que yo los hago en inglés, porque el inglés es más preciso y es el que manejo. Si pudiera hacerlos en alemán, capaz lo haría, porque es mucho más preciso de la necesidad específica, ¿no? Entonces, es muy bonito. Y todo eso lo unes y lo mezclas para el servicio de un propósito, cualquiera que este sea. Entonces suena tan maravilloso, y eso nos fue un regalo dado, eso existe, y eso lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que lo hacemos es sin conciencia, pero qué bonito poder hacerlo con conciencia y responsabilidad. Y es ahí donde está el estudio del wiccanismo, es ahí donde están todas las cosas, ¿no? Porque se vuelve maravilloso y porque a mí me encanta que la gente lo recupere, porque simplemente la toma de conciencia ante estas cosas que ya las hacemos. Ok. A ver, en esto que nos estabas contando, acabas de decir que se hace en la alta magia. Explícame un poquito eso nunca había escuchado. Esto de la alta magia, yo sé que dentro del wiccanismo, muchas de la Wicca, por ejemplo, la Wicca alejandrina o la Wicca garneriana, que es la primera que se basa en Garner. Ajá, estas Wiccas yo entiendo que dentro de ellas hay, o sea, a ver, si bien el wiccanismo se puede seguir solo, existen los covens, que son las uniones de brujas, que son estas uniones de brujas, y existen, exacto, los aquelarres, existen los sacerdotes y las sacerdotisas. Al momento en que tú dices alta magia, te estás refiriendo a que esta magia solo pueden hacer los sacerdotes, porque no sé cómo sea, pero entiendo que si eres sacerdote dentro de esto, tienes un rango mayor, asumo yo, que una bruja normal, ¿verdad? O sea, que eres más preparado tal vez yo que sé, en conjuros, este tipo de cosas. Pero cuando hablas de alta magia, ¿qué es la alta magia y qué es la baja magia? ¿Y quién la practica o quién la puede practicar? A ver, en el término inglés se lo llama como alta magia. Okay. Y lo que representa es esta parte de rituales. El alto mago, o sea, por ejemplo, vamos
vamos al panteón que yo más conozco, ¿no? Que son los druidas. Ellos lo que hacían es, no tienen rangos, pero sí niveles de conocimiento. Entonces, en los rituales tú tienes la representación de la feminidad y de la masculinidad, por eso tienes el sacerdote y la sacerdotisa. No puedes, el uno no puede hacer nada sin el otro, porque sería algo sin sentido. O sea, siempre Entonces, tiene que existir estas dos. no siempre, Ok. pero es lo ideal, ¿ya? Entonces, en esta alta magia se lleva estos rituales que ya congregan varios grupos. Y aquí tenemos que diferenciar entre el coven y el aquelarre, ¿no? El coven es un grupo de estudio. La responsabilidad es propia, es tuya, es única. Nadie puede ir más allá o más arriba o más lejos de lo que tú quieres aprender. Y ahí podemos hablar un poco de la metodología de los grupos herméticos. El coven lo que hace es unir personas que tienen más o menos un nivel para estudiar. Y entonces son grupos de estudio, se reúnen, practican y todo lo demás. Para ese coven necesitas una persona que guíe, que tiene ese conocimiento, que normalmente es por años de estudio y por reconocimiento social. ¿Por qué? Porque cuando haces mago, imagínate Hogwarts, ¿ya? Imagínate Hogwarts. Cuando tú vas a aprender, puede salir una energía por ahí disparada, ¿no? Entonces, el alto mago lo que hace es proteger para que esto no suceda. Entonces, crea un campo de protección, ni para que se vaya, ni para que regrese. Entonces, para que tú puedas disfrutar de esa creación en tranquilidad. Son grupos de estudios los coven. Y el aquelarre es la suma de covens. ¿Para qué? Puede ser una fiesta, puede ser una reunión, puede ser pasarla bien, puede ser un ritual, puede ser un grupo, puedes tener varios tipos de estudio diferente, que lo que hacen es conversar, hacer un ritual y todo lo demás en un ambiente de protección. Y por ejemplo, fue tan maravilloso, qué pena que se perdió, en Quito se estaban haciendo una vez al año las reuniones paganas y se unían, muchísimos confluían. Claro, funcionaba como los grupos herméticos. ¿Qué es esto? Los grupos herméticos fue una idea que se creó hace mucho tiempo, que son formas de estudio cerradas, ocultas, porque debimos ocultarlos. No podías entrar a menos de que seas recomendado del recomendado del recomendado, porque tu vida estaba en juego. Entonces, los grupos herméticos tienen una ley, tienen ciertas jerarquías y tienen ciertas cosas. En el wiccanismo no hay estas jerarquías tan estructuradas como lo tienen los masones, que es otro grupo hermético, por ejemplo. Ahí tienes niveles, tienes que dar prueba, tienen que aceptarte, tienes que cumplir, es muchísimo. En cambio, en el wiccanismo es bastante más libre, pero se reconoce la sabiduría, el conocimiento y el esfuerzo de estudio. ¿Por qué? Porque te protege. Entonces, el grupo hermético lo que hace es mantenerse en secreto y funciona a través, y en el wiccanismo funciona mucho esto, que es a través de las preguntas. Nadie imparte. Ahora sí se ha dado esto de, te voy a dar clases de magia, y que tú entiendes impartir, pero es un concepto bastante occidental. El grupo hermético parte de la pregunta del estudiante. Entonces, el alto mago está a disposición para que el estudiante avance tanto como pueda. Y esa es la búsqueda, porque es tu búsqueda. Mi búsqueda la tuve yo y encuentro lo que necesito. Esta es la autoiniciación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, tú te autoinicias. Yo tengo entendido que la autoiniciación, la Wicca sajona es una de las que practica este tipo de Casi autoiniciaciones. todo el paganismo tiene ritos de iniciación. Sí. Que se hace al año un día, igual que el matrimonio. Al año un día, ¿a qué te refieres? Tú inicias, estudias un año y cuando ya cumples un año, al siguiente día ya puedes, o sea, ya te puedes considerar wiccano, ¿así es? ¿O cómo? Más o menos, sí. Es la responsabilidad de dedicarte al estudio, darle un tiempo, darle esa responsabilidad durante un año, un día. Okay. Y el matrimonio también se lleva durante un año, un día, y todas las cosas y todos los procesos de iniciación tienen un año, un día. Esto tiene una razón lógica que viene desde de la agricultura.
Porque un ciclo agrícola tiene un año, pero tú al año no te das cuenta de nada. Y a mí me parece hasta un concepto tan romántico, porque al año un día tú puedes ver los resultados, porque cumplió todo ese ciclo, ¿no? Cumplió todas las fases de la luna y pasaste toda esa transformación y las dudas, y vamos a ponerlo, si lo hablamos en psicología, todas las etapas: negación, aceptación, ira, o sea, pasas por todas esas etapas y al un día tú puedes decidir si quieres ser iniciado o no. Y cuando tú te decides, ya puedes llamarte wicano, cuando te haces esta autoiniciación, que realmente es reconocerte como tal. No es nada más. O sea que al año un día te puedes tú llamar a ti mismo, bueno, aparte de wicano, tú puedes decir, ok, ya soy parte de las brujas o brujos dentro del wicanismo. Tengo entendido que en España se da mucho esto, obviamente viene de tradición europea, Gran Bretaña creo fue, de hecho Garner y la Wicca garneriana comienza justo en esta parte de Inglaterra. Bueno, tienen este paganismo que viene mucho de lo mismo que tú dices, de los druidas y de todas estas cosas europeas. Pero aquí en el Ecuador, teniendo en cuenta que Latinoamérica y las personas que, sé que nos escuchan muchas personas de España y ellos, bueno, entenderán un poco más de esto porque creo que es un poco más cultural allá. Dentro de Latinoamérica, que somos prácticamente muy, muy conservadores aún en todo lo que es religión, se toman muchos tabúes y demás, obviamente debe ser un poco más difícil declararte aquí wicano y brujo en una sociedad como esta, pero ¿ustedes tienen encuentros? Me dices que se prohibieron los encuentros, me dijiste hace un año o algo así, o ya no se hace. Se prohibieron en la época se prohibieron en la época de la Inquisición. Entonces, algo que era tan abierto y natural se convirtió en un grupo hermético y adoptó muchos de los sistemas de estudio de los grupos herméticos, que son muchos: Rosacruces, tienes los masones, tienes... o sea, para su supervivencia adoptó la forma de estudio de los grupos herméticos durante la Inquisición. Y eso, cuando se recobró la Wicca, porque claro, en los años 40, 50, donde comenzó a salir todo esto, seguía siendo un tabú. Y en el día de hoy yo te puedo decir, son apenas 3 años que yo lo hablo abiertamente. ¿Por qué? Porque me siento segura de poder hablarlo y que inicié este camino de guiar a otros. ¿Y ustedes tienen aquí en el Ecuador, se reúnen, hacen aquelarre? Porque, a ver, esto quiero que me expliques un poquito. Aquelarre se conoce mucho y muchas personas dicen, oye, vamos a hacer un aquelarre. Creo que en España se dice mucho esto. Mira, vamos a hacer un aquelarre, que es de esta fiesta como que pagana y súper divertida y todo el mundo en la naturaleza. Creo que se entiende así el aquelarre. Exacto. Aquí en el Ecuador, ¿ustedes hacen eso? Tienen, como tú dices, son grupos aún cerrados que son muy ocultos, pero ¿tú te juntas con otras brujas y brujos de aquí en el Ecuador a hacer este tipo de conjuros o simplemente a pasarla bien? A ver, creo que depende mucho de la ciudad en la que estás. Quito está bastante más movido en ello. Okay. Tengo entendido que Quito sí lo hace. Ellos sí hacen aquelarres, y había una fiesta pagana. Hablamos de pagana cuando confluyen todos los tipos de wicanismos, ¿no? Había una fiesta pagana que se hacía una vez al año y tuvo 2 ediciones. Pero tú, para ingresar allá, tenías que pertenecer a estos grupos herméticos, ¿no? Hay varios grupos por internet, en Facebook, todo de Ecuador, pero no tienen mucho movimiento. Hay grupos como, por ejemplo, Casa Azul, que está en Quito, que ellos sí ya han comenzado a tener hasta este tema de clases, han comenzado a impartir más abiertamente y todo lo demás. Pero volvemos, el aprendizaje solitario. Por ejemplo, aquí en Cuenca es muy difícil, realmente somos pocos, y hay otro grupo que sí está impartiendo clases, que está haciendo todo esto, pero lo hace también desde una forma, lo hace solo para las personas que tienen 0 conocimiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo ya llevo 20 años practicando, fui a 2, pero como que me aburrí un poco y dije, no, o sea, voy a continuar con mi estudio y voy a seguir y todo lo demás. Y yo lo que hago, por ejemplo, es acompañar. Digamos que soy un coach wicano.
Yo lo que hago es acompañamiento. Ok. Entonces tengo mi grupo, vienen las preguntas, mando a leer, busco hacer las cosas y genero. Y ya como veo que se está llamando mucho más la atención, sí, lo estoy pensando en hacer grupos ya de estudio formales, o sea, formar Coven. Ok. Aquí viene mi pregunta. Yo, como podrán ver, la gente debe decir, ¿y el Kike por qué no habla? Porque estoy como niño en dulcería, les advertí que este tema me encanta. Pero voy por el tema de la moda. ¿Sí? De repente, la Wicca, que existe siglos actualmente, en esa búsqueda que veo que el ser humano se encuentra, que muchas personas le dicen que es la nueva era, la famosa era de Acuario, en la que la gente busca su espiritualidad, y hay muchas interpretaciones del por qué los seres humanos están en esta búsqueda de algo. De repente se pone en moda la Wicca. Y aparecen personas que ven los símbolos, que ven el símbolo del dios astado, que ven el símbolo de la diosa, que ven Sabrina en Netflix y automáticamente dicen esto es lo mío, y ya, o sea, no ha pasado el año un día, es más, posiblemente alguien nos está escuchando y dice, es que yo he sido wicano. No has pasado el año un día, no has estudiado, no sabes de lo que se trata, y ya quieres ser, y ya por moda, por llamar la atención, por diferenciarte de otra persona, automáticamente, solo porque te llama la atención, ya dices ser wicano. ¿Cómo tratar eso? ¿Cómo tú, después de 20 años de estudio, ves ese camino? Eso que, como te dije al inicio, de repente ves chicas tatuadas, el símbolo de la diosa y del dios, y le dices, ¿y por qué? Porque son unos símbolos hermosos que vi en internet, y yo creo que soy toda una bruja. ¿Cómo logras hacer que esas personas, qué les dirías tú, es más, a quienes nos están escuchando, que dicen, mira, Wicca, quiero saber, para no caer en eso, para que esto no sea simplemente una moda, y para que también las energías no sean mal manejadas, porque tú mismo lo has dicho, cuando eres parte de un grupo hay que cuidar de que esas energías no salgan disparadas para todo lado, y si yo solito creo que lo puedo hacer, puedo estar cometiendo errores o puedo estar encontrando fallas en esto. Bueno, yo lo primero que les diría es que lo que ahora está sucediendo es de esta llamada, y tú bien mencionaste la era de Acuario, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos en el año 70 de la era de Acuario. Y tú dices, ajá, ¿y eso con qué se come y cómo funciona? Y esto responde no al wiccanismo, esto responde a la astrología, porque yo también soy astróloga. ¿Qué es un entendimiento? La astrología es un lenguaje, ¿no? Podemos hacer otro, si a ustedes les interesa, podemos lanzarnos otro de astrología y desmitificamos los horóscopos. No digas eso, que dijeron que hoy día me iban a dar una mala noticia. No, mentira, no leo. Esto responde al movimiento de la energía. Tenemos eras, ¿sí? El universo se mueve, o a ver, Cristian, dime ¿tú crees que el universo es estático? No, para nada. A ver, el Cristian cree que la Tierra es plana. Yo creo que la Tierra. No, por Dios, no me citen en esto, por favor. Para las personas que me estén escuchando, no crean que creo que la Tierra es plana. A ver, no sé, yo considero, como te digo, yo no soy mucho de esto de energías y este tipo de cosas, pero sí considero que obviamente estamos hechos de materia y energía. Creo que eso es lógico, eso es obvio, y hay explicación completamente científica de todo este tipo de cosas. El universo totalmente no es estático, no es nada. Pero ustedes, ¿cómo conciben este tipo de energías? Si bien desde un punto de vista físico, y hablando de física, las personas que nos estén escuchando, tal vez hayan físicos de aquí que nos estén escuchando, tú puedes dar un entendimiento y una explicación exacta de lo que es la materia y las energías dentro del campo incluso de la física cuántica, cómo se mueven, qué tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de cosas, que son
prácticamente para este plano físico en el que vivimos. Ustedes entienden esta trascendencia porque incluso eso te quería preguntar. Dentro del wiccanismo se cree en la reencarnación, ¿verdad? Se cree que se pasa de esta materia, se termina la vida y se comienza un nuevo ciclo de vida. ¿O no son todos los wiccanos? No son todos los wiccanos. Pero bueno, vamos primero a la primera pregunta. La que habíamos hablado, que respondemos a las personas que están interesadas. Entonces, a lo que iba. La energía se está moviendo y el universo se está moviendo. Y entonces estas eras duran más o menos, aproximadamente, no nos hemos puesto de acuerdo, como 2.500 años, más o menos. Entonces, si tú regresas 2.500 años atrás, estábamos iniciando con la idea judeocristiana. Comenzó como medio a ponerse 2.000 años atrás, teníamos a Cristo, Sí. pero la idea judeocristiana fue mucho antes de Cristo, o sea, él fue como el que explotó el concepto, porque era la época de Piscis, era la era pisciana, y está perfecta como debía ser, y nosotros hemos crecido y vivido, y cuántas personas, y todo lo que nosotros nos hemos desarrollado en esta época de pisciana, pero terminó, y ahora iniciamos la era de Acuario. Y en la era de Acuario, si lo unimos a la astrología, tiene otra connotación. Acuario es un signo que te lleva mucho al entendimiento del todo, ¿sí? De la búsqueda de nuevas formas. Entonces, ya vamos en el año 70, más o menos, porque como una era no tiene un principio y un final específico, sino que se va desenvolviendo. La era de Acuario lleva esto, a esta toma de conciencia. Es que esta mezcla de todas las cosas y que se unan, por eso sentimos el llamado. Por eso estamos comenzando, si tú ves, hay una cantidad de personas que están buscando, y no solo Wicca, yoga, espiritualidad, están siendo llamados por la naturalidad. El gobierno ecuatoriano recién, ¿qué será? Unos 4 o 5 años, por fin logró poner a las doulas dentro del sistema sanitario de salud. Ajá. Está reconocido la medicina ancestral. Es decir, en todas las culturas y de todas las formas se está buscando este llamado. Se está abriendo estos conceptos. Eso es la era de Acuario. Que si nosotros decimos 2.500 años a posterior, ¿dónde vamos a terminar? Entonces, todo lo que está sucediendo es un tema de equilibrios. Nosotros estamos en un punto del equilibrio que tenemos que ir a otro punto de equilibrio y tenemos que cambiar conceptos y nosotros tenemos que cambiar. Hasta físicamente debemos cambiar para 2.500 años de una era diferente, que está unido al universo. Si tú coges la ciencia, el Sol está cambiando de era. Está tomando otro ciclo solar. Nuestra galaxia está cambiando de era. Entonces, a eso representa. Y nosotros no somos ajenos a ello, sino que no comprendemos que estamos inmersos en eso. Sentimos el llamado. Entonces, cuando alguien siente este llamado, cuando sientes que algo te atrae, cuando sientes que algo te lleva, como la lógica te lleva, y como deberías hacerlo, es investígalo a profundidad. Y por eso tienes este año un día, que es maravilloso. Y puedes cambiarlo, desecharlo, probarlo, decir, no me gusta, no me siento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te encuentres en casa. Porque el manejo de energía, los que están siguiendo yoga, tienen un gran manejo de energía. ¿Sí? Tienes una forma que incluye la parte física. Si tú te vas a los que están haciendo Feng Shui, ellos tienen otro manejo de energía que corresponde a estos 5 elementos a la par, a la dualidad, al equilibrio. Es otro manejo de energía. Entonces, el wiccanismo es un camino, no es el único camino. Y entonces así vas tú por caminos y por caminos. Entonces investiga, pregunta, busca. Y todas las personas que quieran, o sea, estoy abierta para esto, para ir confluyendo y entendiendo, porque a mí no me interesa que me sigan. A mí me interesa que en este camino puedan ir paso a paso, entendiendo, comprendiéndose en el camino también, porque implica muchas dudas, implica dejar todo lo que hemos aprendido,
Solo en la concepción del hombre-mujer ya colapsamos, o sea, tenemos meses para trabajar ahí porque nos hace un shock completo, porque eso, cuando tú concibes la dualidad, cambia completamente el concepto de familia, matrimonio, o sea, todo se entremezcla, ¿no? Entonces, ¿qué invito es a conocer, a leer mucho? Y ahora en el internet no encuentras tanto. ¿Con qué? Con estos conceptos bases, ¿no? Que te ayudan a discernir entre lo que nos sirve y no está tan lógico, porque claro, hay otros wicanos que mezclan con la religión, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, estos pobres están en el camino, tal vez necesiten 2 años, 2 días, pero bueno, ese es el paso. Entonces sí les invito a investigar mucho, a leer mucho, entender sobre qué es esto y preguntar. Y los grupos, los Coven, existen virtualmente muchos donde puedes preguntar, puedes poner y seleccionar la información. Okay. Me olvidé la otra pregunta. La otra, pero yo también ya me olvidé la otra pregunta que Bueno, te pero hice. yo creo que lo que nos acaba de decir Gaby, perdón, ¿sabéis? Acabo de utilizar tu nombre antiguo. Lo que nos acaba de decir Sabéis es totalmente real. Lee, investiga, lee. Creo que tanto Cristian como yo nunca nos cansamos de decirles esto. Lee. Después de ver o oír este podcast en YouTube, anda a leer. No te quedes clavado en YouTube viendo otras cosas. Anda a leer. Solo míranos a nosotros, no mentira. Puedes alimentarte a través del internet, pero lee, investiga, busca. No te convenzas con una simple teoría, ni creas que las cosas funcionan, como decías hoy hace un rato, para mañana, yo ya creo. Investiga y busca. Me ha gustado muchísimo que Sabéis durante el podcast, si ustedes se han percatado, nos ha repetido en varias ocasiones, cuando te sientas en casa. Y supongo que se refiere a cuando te sientas en esa comodidad, cuando sientas esa confianza, cuando sientas que esa paz, esa tranquilidad de estar en una casa, con lo que estás estudiando y lo estás aprendiendo, empiezas a sentirlo tú. Sabéis, en verdad quiero agradecerte, ha sido sumamente enriquecedor todo lo que hemos hablado el día de hoy. Creo que preguntas sobran. Quedan muchas. Así. Estoy seguro que ahorita nos están gritando y me están queriendo lanzar cuchillos a la pantalla por yo ya empezar a despedir esto, pero ya, si es que seguimos, se quejan de que el podcast es muy largo. Si lo cortamos, que por qué lo hicieron tan corto. No los entendemos, señores y señoras. Díganos qué tiempo quieren, pero por el momento creo que en este momento vamos a dejar esto aquí. Además, para que esa curiosidad que nace de todo lo que hemos hablado, en verdad funcione, para que la gente lo investigue, lo lea, lo estudie. Y pues bueno, si tienen alguna duda, ¿dónde pueden encontrarte, Sabéis? Bueno, yo tengo mi página de Facebook porque es la que más muevo. Tengo mis conflictos con Instagram, pero sí, o sea, para el aprendizaje tengo mi página de Facebook donde cuelgo las cosas. Ahí manejo un poco de wiccanismo, astrología, que son las uniones, ¿no? Porque si bien la astrología no pertenece al wiccanismo, pero es un lenguaje base que debemos aprender a manejar. O sea, es la base de todas las ciencias. Y se llama Saorice, me buscan como Saorice, o @libertad para transformarte, porque esa es la idea, ¿no? Que tengas la libertad para transformarte. En 20 años he podido estudiar tanto y me he dedicado tanto a esto que creo que las personas que están ahí puedo guiarlas un poquito para decirles, mira, o sea, bajo todos estos conceptos que tú tienes, mejor anda al yoga porque allá te vas a sentir en casa, o quédate mejor en la religión, no me escribas, porque ahí vas a estar bien. No, lo para que me acabas de nada. decir, mejor no me escribas, no mentira. No, para nada. Es más bien el poder guiar a las personas, es el poder ayudar. Ese es mi trabajo, eso es lo que a mí me gusta hacer, ir guiando a las personas. Hay full mamás que me escriben, mi hijo ve sombras, así, o hay muchas mamás que me escriben diciendo, mi hijo es premonitorio, o tiene muchos sueños, o ha visto ciertas cosas, y no saben a dónde acudir, porque muchos niños están viniendo con esta información maravillosa.
Ajá. ya vienen con información. Y entonces también guío a ellos. Hago este tema de maternidades y trabajo con astrología, wiccanismo, maternidades. También trabajo con el tema de guiar a las personas que están encontrando caminos y así. Entonces, eso es lo que van a encontrar en página, una mezcla de cosas, pero siempre la puerta abierta para que consulten, para que pregunten. Yo hago talleres a través de WhatsApp, hago talleres a través más formales de Google Classroom y así, o sea, poco a poco, según la necesidad, según estas dudas que surgen en las personas. Perfecto, Cris, como siempre, de mi parte, gracias por esa compañía y por las informaciones y preguntas que siempre compartes con nosotros. En serio, ha sido un tema maravilloso. Sí, es un tema súper interesante para las personas que nos estén escuchando, que hayan llegado hasta este punto del podcast. Para las personas que les interese la Wicca, que les interese todo esto, como dijo Sorice, investiguen. Creo que las religiones, y no hablando específicamente de Wicca, sino en general, muchas veces se basan en eso, en la fe que pones a algo o a alguien o lo que tú estás creyendo. Y por lo mismo, investiguen, tengan siempre la mente abierta. Recuerden que los conceptos de Wicca prácticamente son: únete con la naturaleza, no te separes de ese vínculo de la naturaleza, vuelve a tus raíces, sé buena persona. No son conjuros mágicos como hemos podido ver para que invocan al diablo para matar a alguien, sino va mucho más allá de eso. Es algo muy interesante, como siempre les digo, desde mi punto de vista, que yo me considero súper no religioso en ningún sentido de la palabra, porque creo también esto, creo que para ser buena persona no necesitas estar en un lado ni religioso ni nada por el estilo. Y si algo hay que rescatar del wiccanismo, y que sí quiero romper una lanza a favor del wiccanismo, es eso: sean más abiertos a ser receptivos con la naturaleza, no hagan daño a los animales, no hagan daño a las personas, vayan más allá de esto y tengan una vida en paz. Busquen el bien para las otras personas como tanto buscan el bien para sí mismo. Entonces, creo que eso hay que rescatar del wiccanismo y de muchos otros pensamientos filosóficos. Y usen la energía a su favor, porque hay tanta abundancia en el universo que solo tomar un poco para hacer el bien. Eso es todo. Perfecto, sí. Nos quedamos con ese pensamiento, Soris. Muchísimas gracias, que descanses, buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, ya saben dónde le pueden encontrar a Soris. Ya dejaremos aquí las redes sociales. No sé en dónde estamos, aquí, acá, no tengo idea dónde estemos, pero vamos a dejar por algún lado de la pantalla de las redes sociales. Ya saben, conmigo, muchísimas gracias otra vez por escucharnos, por seguir aquí. Personalmente me pueden encontrar como @CristianR3006. Ya saben, siempre les digo, Cristian sin H en ningún lado. En Instagram, aquí que como. Pueden encontrar como Quique Duque en todas las redes sociales. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Dimensión593. Mandarnos sus historias por Instagram. Les vuelvo a decir lo mismo que les dije el programa anterior. Gracias a toda la comunidad de Instagram estamos bastante activos en el chat. Síganos escribiendo por ahí. Quieren contarnos sus historias, cuéntenos, coméntenos todo. Si quieren que nosotros contemos algún caso que ustedes han vivido, háganlo con toda confianza. Como siempre les decimos, Dimensión 593 está abierto para conocer. ¿Tienen algún tema en particular como este que realmente nos lo sugirieron y ha sido muy interesante? Cuéntenos de qué quieren que tratemos. Por ahí ya han ido dejándonos casos de algunas personas que quieren que investiguemos. Pues lo iremos haciendo en estos próximos programas. De mi parte, y como siempre, deseando que toda su familia se encuentre bien, que toda su familia estén sanos, que ustedes se encuentren sin ninguna novedad. Me despido sin antes recordarles que tengan los ojos bien abiertos, sean curiosos, miren al cielo. Ahora busquen escobas voladoras y busquen de vez en cuando luces por ahí, que nadie sabe qué es lo que podemos encontrar. Y recuerden una cosa: todo lo que nosotros llamamos magia es simplemente ciencia que todavía no entendemos. ¡Ah! Te cogí, Cristian, en esa. Te van a caer comentarios. Te cogí, Cristian, en esa. A todo lo que llamamos magia ahora, simplemente ciencia que aún no comprendemos. Así que un abrazo a todos ustedes, que la pasen bien
y como siempre, hagan el bien o se les devuelve por 3. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Recuerden, esto fue Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sabrice, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este podcast, por haber aceptado nuestra invitación. Quique, aquí acabamos, así que cuídense para todos y siempre hagan el bien. Hasta luego. Comparte, dale like, suscríbete y ponle campanita. Es verdad. Cuídate. Chao, chao. Cuídense, chao, chao.